En este vídeo vamos a ver en qué tenemos que fijarnos cuando queremos hacer la descripción de un diagrama. Bueno, lo primero, ¿qué es un diagrama? Un diagrama podemos decir que es una forma de representar de manera gráfica procesos, estructuras con sus componentes, relaciones, sistemas, etc., ¿no? ¿En qué hay que fijarse? Pues hay que fijarse en el título, en los recuadros, en el sentido de las flechas que aparecen. También es importante ver si es un diagrama abierto o cerrado, es decir, si hay ciclos de realimentación y luego, por supuesto, pues fijarse en el periodo y el ámbito geográfico. A continuación vamos a ver algunos ejemplos diferentes de diagramas. Bueno, este primer diagrama se ha utilizado para representar de forma gráfica los elementos que intervienen en una crisis agraria y las relaciones que hay entre ellos. Si empezamos a mirar el diagrama desde arriba, pues podemos ver que en la producción de una crisis agraria pueden influir una mala cosecha, una guerra o una epidemia. Y además podemos ver cómo, por ejemplo, pues una guerra puede arruinar cosechas y también una guerra puede dar lugar a epidemias. Es decir, a través de las flechas vamos viendo las relaciones que hay entre cada uno de los elementos que intervienen en la crisis agraria. Es decir, una mala cosecha pues provocaría una subida de los precios. Una guerra provoca pánico y también puede provocar una subida de los precios, como estamos desgraciadamente experimentando. Y a partir de cada uno de los recuadros, que son los elementos que intervienen en la crisis, vemos a través de las flechas cómo se relacionan entre ellos. En este diagrama casi todas las flechas tienen una dirección única, aunque en algunos casos hay flechas en las dos direcciones, es decir, el pánico provoca migraciones desesperadas y las migraciones desesperadas provocan pánico. Aquí tenemos otro diagrama que también representa un proceso. El proceso que representa es la transición demográfica. Fijaros que a primera vista podría parecer un gráfico, pero realmente no es un gráfico. ¿Por qué no es un gráfico? Porque aquí no se representan valores reales de las tasas de natalidad y mortalidad, sino que se hace una representación idealizada de la forma en que evolucionan durante la transición demográfica tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad. También se muestra la curva del crecimiento vegetativo, como hay un pico de crecimiento vegetativo cuando se distancian las tasas de natalidad y de mortalidad. Y también aparecen una serie de líneas verticales que marcan las diferentes etapas del proceso. Por tanto, podemos decir que se trata de un diagrama y no de un gráfico que representa lo que ocurre a lo largo de la transición demográfica. Aquí tenemos otro esquema, otro diagrama bastante diferente, porque aquí lo que se representa son los elementos que tenía un dominio feudal durante la Alta Edad Media. No es un mapa porque no representa un espacio geográfico real, sino que también es un espacio geográfico imaginario en el que se han ubicado los diferentes elementos que forman parte del dominio, como por ejemplo, pues la residencia señorial o el horno o zonas de cultivos de primavera, barbechos, pastos comunales, etcétera. Es también, como digo, un diagrama y no un mapa, porque el objetivo es explicar los diferentes elementos que tenía un dominio señorial. En este otro diagrama lo que se hace es comparar el funcionamiento de dos sistemas de rotación, el sistema de rotación bienal y el sistema de rotación trienal. El sistema de rotación bienal, como vemos, pues los campos de cultivo se dividían en dos, en una zona cultivada y una zona de barbecho que aparece en gris oscuro, mientras que en el sistema trienal se distribuían los campos de cultivo en tres zonas. Dos de ellas se cultivaban y una permanecía en barbecho. Y aquí se indica qué tipo de cultivos tenían cada una de esas zonas a lo largo de un ciclo de 3 años. Este diagrama también representa el funcionamiento de otro sistema de rotación de cultivos más avanzado, el sistema cuatrienal o también llamado Norfolk. Entonces en él lo que vemos es cómo los campos se dividían en 4 zonas y vemos qué tipo de cultivos se iban produciendo en cada una de ellas en los diferentes años y cómo iban moviéndose los cultivos de unas zonas a otras a lo largo del periodo de esos años.
Este último diagrama es un poquito más complicado, pero es un diagrama muy interesante porque representa cuál es la situación de las deudas interaliadas y las reparaciones de guerra tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, como vemos, ahí se representan una serie de países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, un conjunto de países europeos, Alemania y Japón. Y en la leyenda que hay en la parte inferior, lo que se nos indica son los valores que se recogen para cada uno de los países. Por ejemplo, pues se recoge en el triángulo cuyo vértice apunta hacia arriba las inversiones que tenía ese país en el exterior en 1918. En el triángulo que apunta hacia abajo se indican las reservas de oro en el año 1921. Las flechas continuas indican las cantidades que adeudaban entre sí, o sea, adeudaban entre sí estos países. Las flechas parten del país deudor y van hacia el país acreedor. Como veis, casi todas las flechas apuntan hacia los Estados Unidos. Y luego también se añaden en una flecha con línea discontinua las cantidades que Alemania debía pagar a cada uno de estos países en concepto de reparaciones de guerra. Hasta aquí ejemplos de diferentes diagramas y os he indicado en qué tenemos que fijarnos a la hora de hacer la descripción. De nuevo, os recomiendo que os descarguéis las diapositivas en PDF para que los podáis ver con un poquito más de detalle.